Hola, este es el video presentación de la etapa uno del reto de la materia Modelación Computacional de Sistemas Electromagnéticos del grupo 2 del módulo de computación. Y nosotros somos el equipo número 2, cuyos integrantes puede ver a continuación. Para poder resolver esta situación problema, nosotros tuvimos que utilizar principalmente tres conceptos, siendo el primero de estos el frenado magnético y cómo funciona. A través del siguiente diagrama podemos identificar cómo funciona el mismo aplicándolo a la situación problema. Lo primero que se hace es que se inducen unas corrientes parasitarias en el tubo de cobre que va dentro de la torre donde se coloca la góndola, y después al caer la góndola los imanes de esta interactúan con el tubo de cobre generando una interacción que hace que se cree una dinámica en la que se generan dos fuerzas opuestas que hace que la góndola vaya desacelerando y eventualmente se detenga, generando un frenado magnético. El segundo concepto a explicar es la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es la fuerza creada por el campo electromagnético sobre una carga en movimiento. Para el caso del campo magnético, la fuerza es perpendicular a dicho campo. La fórmula que describe la fuerza de Lorentz es la siguiente. El tercer concepto es la ley de Ampère. La ley de Ampère simplifica la evacuación del campo electromagnético producido por distribuciones de corriente que presentan simetrías con módulo constante en las líneas de campo. Se expresa según la relación que indica que la circulación del campo magnético B, producido por una espira de corriente, a lo largo de una curva C concatenada con la espira, es μ veces la corriente de la espira. A tal curva se le denomina curva de Ampère o curva amperiana. La siguiente expresión es la que modela la ley de Ampère. Y por último, el cuarto concepto es la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart expresa de forma algebraica el campo magnético producido por un diferencial de corriente en un punto P, que produce un alambre de cualquier forma por el cual atraviesa una corriente eléctrica I. Y esta es la expresión que modela la ley de Biot-Savart. Para poder hacer la simulación requerida, se tuvieron que utilizar diferentes herramientas físico-matemáticas, así como herramientas retrocomputacionales, todo ello a partir de diferentes temas investigados con anterioridad, tales como ley de Ampère, fuerza de Lorentz y frenado magnético, que si bien no se utilizó como tal, nos permitieron comprender cómo es que podríamos calcular las líneas de campo magnético a partir de un dipolo magnético. Para ello se utilizaron diferentes variables tales como μ y ampere, que nos permitieron hacer el cálculo de esto. Evidentemente se tuvo que crear un espacio, como se muestra en esta parte, y hacer uso de diferentes herramientas, como se puede ver en esta parte, del Quiver, que nos permitió hacer la gráfica y ver los vectores que se creaban a partir del dipolo en este campo magnético. Para este reto estaremos simulando el campo magnético generado por un dipolo. Comenzamos asignando la cantidad de puntos que queremos graficar, que serán 25, y el radio de nuestro dipolo, que será de 50, y las constantes μ y la corriente, que será de 50 amperes. Realizaremos las dimensiones de nuestra gráfica, será una gráfica de 100 unidades, con las coordenadas menos 50 de 50 en ambos ejes. Con estas coordenadas y la cantidad de puntos que queremos graficar, asignamos los espacios de graficación en X y en Y, y con esos espacios de graficación creamos una malla con la que vamos a estar haciendo nuestros cálculos. De esa malla obtenemos la magnitud del vector que apunta a cada uno de esos puntos, que será r, y para futuros cálculos estaremos utilizando también la r cuadrada y la r cúbica. Para el eje Y hacemos un cálculo que toma en cuenta las constantes anteriormente mencionadas, μ, la corriente, pi, el radio de nuestro dipolo al cuadrado, etc. Y obtiene el campo magnético en el eje X. El eje Y es bastante similar y se obtiene de la misma manera. El campo total utiliza la magnitud del vector del eje X y el eje Y. Posteriormente, ya que tenemos el campo magnético total en cada uno de los puntos, procedemos a realizar el quiver, que serían las flechas que apuntan desde el inicio hasta el final de ese campo magnético y nos dan la idea de cuál es la magnitud y la dirección de ese campo magnético en un punto específico. Ya que tenemos cada una de nuestras flechas, procedemos a hacer la graficación, asignamos nuestra gráfica, los títulos y demás, y asignamos los dos rectángulos que van a simbolizar los polos, el rojo para el positivo y el azul para el negativo. Ya que tenemos todo eso, podemos observar nuestra gráfica final y podemos ver cómo las flechas apuntan del polo positivo y giran hasta el polo negativo, y así podemos apreciar cómo se comporta el campo magnético.